Ahora sí. Bueno, comenzamos con la guía número 2, ¿sí? Lo de antropología social y el concepto de cultura. Sandra, ¿querés comenzar? Ahí está, ahora sí. Sí, la 1 se hace referencia a los autores con el concepto antropológico de cultura. Y yo creo que tiene que ver con la construcción histórica de la cultura a través del tiempo. La desconstrucción, porque se construye y se deconstruye al mismo tiempo. Ver con la pluralidad, con la variedad de culturas, con las diferentes clases de cultura o tipos de cultura. Y algo que se cultiva dentro de su, algo muy particular de cada uno, de cada lugar, y de su, no sé si está bien lo que estoy diciendo. Sí, ¿qué es lo que te decía anteriormente de cómo este concepto de cultura, ¿sí? Se fue construyendo, ¿sí? De manera histórica, ¿sí? Que si bien la cultura en sentido humanista, ¿sí? En este sentido, o sea, se entiende como lo que es la información, la educación, ¿sí? Un conjunto no solo de conocimientos, sino también de aptitudes intelectuales que se van adquiriendo de manera individual, ¿sí? Y con respecto a esto de que todos los sujetos, es decir, todos los seres sociales que integran una sociedad tienen cultura, ¿sí? Que la cultura aparece como un atributo humano, es decir, es universal, ¿sí? Con respecto a lo que es un aspecto de la cultura, es que el concepto de la organización en la cultura, ya que toda cultura posee, ¿sí? Una coherencia y una estructura, ¿sí? Y partiendo de esto, también podemos decir que cada cultura, ¿sí? Es un producto colectivo frente a lo que es el esfuerzo humano, ¿no? Y también lo que decía el concepto de cultura, lo que es el evolucionismo, ¿no? Cómo fue evolucionando también el concepto de cultura, ¿sí? Y se diferencia lo que es cultura y civilización, ¿sí? En sentido etnográfico amplio, ¿sí? Y que en este sentido podemos decir que es eh, lo que es el conocimiento, las creencias, dijimos que eran las costumbres, el arte, la moral, ¿sí? También incluía lo que eran hábitos y capacidades que son adquiridas por estos seres sociales que integran, ¿sí? Una sociedad. Y también decíamos que la cultura hace al sujeto, ¿sí? Como ser social, y al mismo tiempo se va haciendo a sí misma, es decir, el concepto, ¿no? De lo que es cultura. ¿Hasta ahí se entiende? Tendría que ver con la autonomía, ¿no? Y la competencia del ser humano para relacionarse con los demás, para relacionarse con sus padres, a su vez. Sí, Es una forma. lo que hablamos en los primeros encuentros relacionados a, ¿no? A los autores, que desarrollamos que uno no nace, o sea que la cultura no es innata, ¿sí? Es decir, uno no nace con cultura, sino que la va adquiriendo, ¿sí? O sea, mediante lo que es la socialización tanto primaria como secundaria, ¿sí? Es ahí cuando, no sé si ustedes pudieron leer el texto de Mancusi, donde hay un ejemplo de un nene africano. Buenas. Bueno. ¿Quién continúa con la pregunta número 2? Con la consigna 2. Lucía, Vanessa Porras, Genara, Ezequiel. La pregunta, Dale, Ingrid. Siempre son las mismas. bueno, la pregunta 2 decía, identifique el concepto de cultura y su relación con las satisfacciones psicobiológicas del hombre. Yo puse la cultura soluciones para satisfacer las necesidades fisiológicas, personas sociales,
como por ejemplo prevé reglas o a qué hora se debe dormir, cepillarse los dientes o vestirse para ir a una escuela, una fiesta o una iglesia. Por tanto, las necesidades orgánicas del hombre constituyen imperativos básicos que conducen al desarrollo de la cultura, medida en que obligan a toda la comunidad a llevar a cabo actividades organizadas. La religión, el mantenimiento de la ley y la metodología se presentan con regularidad en todas las culturas, que puede concluirse en son el resultado de profundas necesidades. La satisfacción de las necesidades fisiológicas e imperativos derivados. Es también lo que vimos en la clase anterior, ¿no? De cómo las necesidades, según las necesidades básicas, ¿sí? Todos los sistemas socioculturales encuentran, ¿sí? Una respuesta cultural, ¿sí? Es decir, que estas respuestas culturales determinan, ¿sí? A la vez las necesidades derivadas que son más de naturaleza cultural, ¿sí? Que de naturaleza biológica. Es decir, que la cultura se relaciona, ¿sí? Con las necesidades psicobiológicas del hombre, como es lo que decía Ingrid anteriormente. Y en el texto de Mancusi, ¿sí? Desarrolla, esta autora desarrolla este concepto y nombra de cómo este ser social, este sujeto, como cualquier animal, debe alimentarse, reproducirse, ¿no? Como para poder continuar existiendo tanto racialmente como individual, ¿sí? Y que cómo debe Claro, y también decía en el texto una serie de perdón, que aspectos que son para unas necesidades, ¿no? Que son tanto comodidades corporales, como habíamos hablado en la clase anterior, cómo uno debe modificar todas estas cuestiones que son naturales a un ambiente artificial, ¿no? Sobre todo los seres humanos, sobre todo con respecto a lo que es el refugio, el calor, ¿sí? Buscar medios de limpieza, etc. Es decir que o sea, el hombre, el ser humano, ¿sí? Como ser social, ¿sí? Con el objeto de vivir, altera de manera continua todo lo que lo rodea, ¿no? Y en todos los puntos de contacto, ¿sí? Con el mundo exterior, es decir, con el mundo que lo rodea, crea este medio artificial. Es decir que el desplazamiento en el espacio, todas las necesidades fisiológicas y espirituales se van a satisfacer de manera indirecta por medio de artefactos, incluso en las formas más primitivas de lo que es la vida humana también. ¿Se entiende? y también decía que nos diferenciábamos en eso de los si bien tenemos necesidades de alimentarnos, vestirnos, nosotros, tenemos la cultura y también vamos utilizando los, como decía, para hacer calles, las casas. Tal cual. También daba ejemplos por ejemplo, que no va a ser lo mismo en cada país, que todos tienen cultura y lo van a pensar de manera distinta. Sí, acá Vanessa dice, la cultura en algunos países lo ven como normas, paradigmas de interés, y lo que piensan o tienen otra ideología lo ven como raros, ¿sí? Algunos grupos sociales creen tener la razón y por lo tanto no aceptan otras verdades. Sí, esto es lo que suele pasar, bueno, que después en el transcurso del seminario lo vamos a ver, de cómo nosotros como profesionales, como integrantes de un equipo de salud, compartimos, o a veces no, ¿sí? Respetamos, a veces no, ¿sí? Estas costumbres, creencias, ¿sí? Que tienen tanto los otros integrantes del equipo como los sujetos de atención, ¿sí? Y bueno, respecto a esto de cómo el ser humano como sujeto, como ser social, modifica, ¿no? Lo que es el medio natural para convertir de cierta manera a un espacio artificial, ¿no? Como decía Ingrid, el tema de las casas, el tema de las calles, ¿sí?
y cómo también por ahí muchos instrumentos son utilizados por diferentes culturas para diferentes cuestiones, ¿no? Con respecto a la manera de, no sé, nosotros, o sea, una cultura puede utilizar un palo como para, no sé, cortar algún elemento, y en otras culturas el palo este puede ser utilizado como lanza para poder obtener, no sé, un pescado como alimento. ¿Se entiende? Entonces, la cultura sería un medio de movimiento para sostener la vida, o se usa ¿Cómo? como un vehículo la cultura en sí, o sea, la construcción de la cultura se usaría como un medio, un vehículo. Claro, en realidad la cultura, respecto a cómo completa al hombre, porque dijimos que el hombre, o sea, el ser humano, nace incompleto y se completa con la cultura, cómo esta cultura va transformando, ¿no?, a estos sujetos, estos seres sociales, en grupos organizados, y proporciona a esto una continuidad casi finita. Si bien, o sea, es evidente, ¿no?, que el ser humano no es un animal gregario, en el sentido de que sus acciones concertadas se deban a lo que es la dotación fisiológica innata, se transporte, ¿no?, en pautas comunes a toda una especie. Por eso la organización y todo este comportamiento concertado, o sea, dan como resultado la continuidad tradicional, ¿sí? Y asumen de cierta manera todas estas formas distintas, ¿sí?, en cada cultura, ¿sí? Es decir, que, Sandra, la cultura aparece, ¿no?, como un instrumento clave para lo que es la reproducción de la sociedad, ¿sí? Y para lograrlo, ella misma debe reproducirse. Y habíamos hablado también, que ahora creo que lo pregunté en la guía, sobre Pierre Bourdieu, que decía que fue un sociólogo francés, ¿no?, que cómo a partir de diferentes estudios que realizó sobre lo que son los sistemas de enseñanza y el habla del capital cultural, es decir, de estos bienes culturales que son acumulados en la historia de cada sociedad, ¿no? ¿Se entiende? Ingrid, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿El resto? Sandra. Sí, Bourdieu habla de cómo se reproduce, es sobre cómo se transmite la cultura, cómo se va, habla sobre eso, ¿no? Eso era la 4. Claro, claro, cómo se va reproduciendo la cultura. Cuando nosotros hablamos también de reproducción, también en el sentido de reproducirse a nivel racional, ¿sí?, como especie, ¿no? Ajá. Que no puede hablar ¿Y qué también. es la capital? Claro, en realidad, como dijimos también, el tema de la cultura, la cultura es transmitida y reproducida, ¿sí? Porque no es, como dije, la cultura viene con nosotros desde el nacimiento, sino que nosotros nos adaptamos, ¿sí?, desde que nacemos, nos vamos adaptando a las costumbres, ¿sí?, a las tradiciones, dependiendo de la sociedad que nosotros nos vayamos creciendo. Y hablaba de esto creo que el ejemplo del texto anterior, que hablaba sobre un nene africano, un bebé recién nacido africano, ¿sí?, que es llevado a China, Japón, algo así. Entonces, ese nene, o sea, si bien él tiene, o sea, él va a tener como, como descendencia africana, obviamente es africano, pero él va a adoptar todas las tradiciones, ¿sí?, del país en donde él de la cultura, de la sociedad, ¿sí?, donde él se va creciendo, ¿no? O sea, incluso el idioma. Ese sería como,
ejemplo clave, ¿no? Ahí porque si sería lo biológico, el niño tiene los rasgos Claro, de un biológicamente, país, pero psicológicamente, socialmente va a tener otra cultura. totalmente. Y ahí es donde también queda evidenciado de cómo la cultura no es innata, sino que se transmite y se reproduce. O sea que la cultura es algo objetivo. ¿Cómo? La cultura sería algo que está activo, uno que lo va incorporando, Uno lo va adquiriendo. Claro, uno lo va lo adquiriendo, va adquiriendo. le es transmitido, una vez que se le transmite cultura, la transmisión de la cultura, tanto las tradiciones, las costumbres, las actitudes, ¿sí? Lo desarrollamos. ¿Sí? Por eso se decía también que podemos, generaciones, que no vamos a pensar lo mismo que nuestros ancestros, o sea, porque socialmente vamos construyéndonos, o sea, Totalmente. por ejemplo, ya sea en la religión, o de pensar vamos, no solamente desde nuestra familia, sino que nosotros vamos construyendo nuestra cultura también. Pero Es como decís, Ingrid. ¿Y qué otra consigna había? le leo la pregunta, profe, y no sé si quiere responder. Dale, Cosa Leila. después. Opino. Maitena. Dice la 3, Para que desde su Maitena, sí, capó. leo la pregunta y de cualquier cosa Dale. dejo la pregunta. Sí. Desde su punto de vista, ¿qué entiende por la cultura transforma a los individuos en grupos y proporciona a estos una continuidad casi? Evidentemente, el hombre no es un animal gregorio, sino de que sus acciones concertadas se deben a la dotación fisiológica y se transporten pautas comunes a toda la especie. Bueno, ¿quién? Ejemplo de eso puede ser el concepto de familia, o sea, de que la familia es papá, mamá, y hoy en día la diversidad de familias que hay, las diferentes clases de familia, no la familia tipo de la cultura que se veía antes más, sino que puede ser dos papás, o pueden ser dos mamás, los abuelos, o pueden ser los tíos, o sea, la familia en sí, el concepto familia, de lo que es la cultura de la familia, se fue transformando a través del tiempo y se fue reconstruyendo. Sí. ¿Alguien más para aportar algo de esto que me parece como muy interesante también? Puede ser un poco de lo que veníamos diciendo, que el hombre es el animal en que no satisface su necesidad animal debido a que tiene deseos en la cual las utiliza como miembro de un grupo de una tradición, comunidad trabajadora, quien puede estar enamorado, ¿no?, del pasado, esperanzas y ansiedades por el porvenir. Más va a una organización que, bueno, como decía, que no es innata a la cultura. Diferenciamos del hombre que proporciona herramientas, está en una organización, trabajo, una comunidad, tiene deseos, puede las cosas del pasado como del futuro, si va como a eso. Sí. ¿Esa es la última, la consigna? No, esa era la 3, después 2 más me parece, creo que eran 5. Sí, es lo que hablamos recién, ¿no? Respecto a esto de que el hombre no es un animal gregario en el sentido, ¿no?, de que todas estas acciones son concertadas, ¿sí? Que estas acciones se van solo a lo que es una respuesta, ¿sí?, o una dotación fisiológica
o algo que trae de manera innata, ¿sí? Sino que también esto puede transportarse, ¿no? En lo que son pautas comunes a toda la especie, es decir, a todos los que integran, ¿sí?, esta misma sociedad, ¿sí? Y que si bien todos estos resultados de lo que es la continuidad tradicional, ¿sí?, por medio del comportamiento y la organización, ¿sí?, asumen formas diferentes en cada cultura, ¿sí? Ahora, a ver, alguien que no sea Sandra e Ingrid, ¿quién quiere leer? O voy eligiendo. Nelson o Ezequiel, ¿quién lee la próxima consigna? Yo la leo, profe. Realizar una vinculación entre los textos de Bullis y Mancusi Facio.